Hola amigos, vamos a iniciar con nuestro primer tema, que es la introducción a la fiscalización ambiental. Es importantísimo, estimados amigos, que nosotros revisemos estos conceptos básicos por el cual vamos a empezar a impartir nuestro curso. ¿Por qué? Porque mi tarea como capacitador independiente acreditado ante el Ministerio del Trabajo es que todos ustedes pueden aprobar la evaluación que el ministerio les va a tomar para poderle emitir su certificado avalado y acreditado por esta institución. Por tal motivo, es oportuno que revisemos, recordemos para quienes ya lo manejan estos términos y para quienes aún a veces podemos estar un poco olvidados con estos conceptos, pues bueno, volver a recordar para no tener estos problemas al momento de rendir la evaluación ante el Ministerio del Trabajo. ¿Por qué? Porque todos estos términos han sido recogidos, han sido recopilados del pensum de estudio que ya tiene aprobado el Ministerio del Trabajo y por el cual nosotros los capacitadores independientes estamos obligados a impartirlos y a guiarlos hacia ustedes para que puedan desarrollar de una manera adecuada el curso y poder aprobar dicho curso. Pues entonces vamos a empezar por estos conceptos básicos, estimados amigos. Uno de los conceptos básicos en la fiscalización ambiental, en todas las ramas, creo yo, de la ingeniería, o en todo campo profesional o en todo campo laboral, nosotros tenemos que tener muy bien en claro el concepto de planificación, ¿correcto? Y es que la planificación no es más que todas esas metas, todos esos objetivos que nosotros nos planteamos a cumplir en un tiempo determinado. Es decir, me planteo mis objetivos, mis metas, cuáles son esas actividades, n número de actividades que yo voy a realizar para cumplir dicho objetivo, en qué tiempos lo voy a cumplir. Entonces, todos estos objetivos o estas metas tienen que ser en base a un tiempo determinado y tienen que ser con miras a que se cumpla, es decir, a objetivos alcanzables, para de esta manera nosotros poder medir el cumplimiento o no cumplimiento de un sinnúmero de actividades o acciones que emprendemos para poder nosotros cumplir algún tipo de función. En este caso, como la rama es la fiscalización ambiental, cumplir actividades de fiscalización ambiental. Por ejemplo, podemos planificar a una actividad, obra o proyecto, le vamos a hacer control, qué sé yo, vamos a atacar como fiscalizadores ambientales el sector agrícola, por ejemplo. Entonces, yo me planifico a qué actividades, qué conjuntos de actividades agrícolas, ya sea estas regularizadas o no regularizadas, en el número de actividades, voy a ejecutarle todos los mecanismos a los que le aplica, obviamente, de seguimiento y control ambiental. ¿En qué tiempo? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Para de esta manera yo poder ejercer fiscalización sobre este sector. Es decir, todas las acciones que nosotros emprendamos, es más, esto demuestra también un buen actuar profesional, un buen actuar en nuestro campo, es cuando todas nuestras acciones como funcionarios, ya sea en empresas privadas o empresas públicas, lo hacemos de manera organizada, lo hacemos de manera planificada. La planificación nos ayuda a lograr objetivos en un tiempo determinado. Esa es la conclusión de nuestro concepto de planificación. El derecho ambiental, como todos ustedes ya deben manejar, es el conjunto de normas ya establecidas a nivel nacional, puede ser a nivel provincial en el caso de ordenanzas, asimismo cantonales en caso de ordenanzas. Son todas estas normas o conjuntos de normas jurídicas que nos van a ayudar o nos van a permitir ejercer de manera eficaz el seguimiento y control ambiental. Por ejemplo, ¿de qué vale que nosotros como ambientalistas o personas preocupadas por el seguimiento y control ambiental, no solo el seguimiento y control, sino la regularización ambiental de los proyectos? ¿De qué vale que nosotros ejerzamos estas acciones
si tal vez no vamos a tener un respaldo jurídico, no vamos a tener un respaldo legal. Sobre todo para cuando existan posibles o existan ya determinadas afectaciones a los bienes y servicios ambientales, la única forma en que nosotros como técnicos ambientales, como fiscalizadores ambientales, podemos obligar al operador o podemos sancionar al operador es a través de los instrumentos legales. Es decir, como fiscalizador ambiental, yo puedo tener observaciones. Más allá de mis observaciones técnicas, tengo que también sustentarlas de manera legal. ¿Por qué? Porque aquí trayendo ya un poco, adelantándonos un poco ya a lo que más adelante en los siguientes temas vamos a ver, existen infracciones ambientales por el cual nosotros, como técnicos ambientales, fiscalizadores ambientales, podemos sancionar, ya sea administrativa o económicamente, a un administrado, operador o sujeto de control, es a través de estas infracciones ya establecidas en la norma ambiental. ¿Correcto? Entonces, todas las observaciones, todos los hallazgos que nosotros podamos hacer como técnicos ambientales, siempre al momento de que se determine un tipo de infracción ambiental, va a ser en función del marco jurídico establecido ya en este caso por la Autoridad Ambiental Nacional, que es el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, que funge, es más, es tarea de ellos ejercer eh, las funciones de Autoridad Ambiental Nacional. La Autoridad Ambiental Nacional emite las políticas públicas, en este caso del Ecuador, para que todo el territorio nacional se rija bajo este marco legal. ¿Correcto? Entonces, ese es el derecho ambiental, es el conjunto de instrumentos por el cual se hace efectivo el seguimiento, control, regularización ambiental y por el cual el instrumento, el medio por el cual los técnicos ambientales o los fiscalizadores ambientales, con el apoyo del área jurídica, pueden emitir sanciones o en este caso también no solo sanciones, sino también hacer de que se restaure o se impongan algún tipo de compensación social en caso de haber afectaciones sociales, o se restaura el medio ambiente o los recursos naturales afectados por algún tipo de impacto ambiental. El otro concepto que tenemos aquí es la contaminación. ¿Y qué es la contaminación? Todos sabemos que la contaminación, ¿no?, es la alteración de uno o varios componentes, ya sea del suelo, agua o aire, y que éste altera sus condiciones naturales en el cual las encontramos. Al momento de que haya una alteración de las condiciones naturales, obviamente ya se lo denomina esto como contaminación. ¿Qué son los recursos naturales? Son todos aquellos bienes o servicios ambientales, ¿no?, que nos ayudan a los seres humanos al desarrollo también. Nos ayudan a vivir también eh, en este entorno, a desarrollar todas nuestras actividades. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿qué hacemos que fuera de los seres humanos sin el agua, el aire? Somos, somos beneficiarios de todos estos bienes y servicios que nos da la naturaleza. Y estos bienes y servicios son recursos naturales: el agua, el suelo, el aire, etcétera, etcétera. Los estudios ambientales son todos aquellos documentos técnicos que nos permiten a la identificación de las condiciones naturales en las que nosotros podemos encontrar un entorno y a la predicción de los posibles impactos ambientales, ya sean negativos o positivos, o a la identificación de aquellos riesgos ambientales al que se puede exponer nuestros recursos naturales por la ejecución de una obra, actividad o proyecto. ¿Correcto? Entonces son todos aquellos documentos técnicos que nos ayudan a la predicción, identificación y a la prevención de, de caso de impactos ambientales negativos o positivos que se pueden ocasionar. ¿Correcto?
¿Qué es el permiso ambiental? El permiso ambiental es la autorización administrativa ambiental que se emite a una actividad, obra o proyecto para la ejecución de sus operaciones, ¿correcto? Entonces, la normativa ambiental nacional en el Ecuador, haciendo un poquito de énfasis, y ustedes ya lo conocen también, tiene básicamente tres tipos de permisos ambientales. Eso establece el Código Orgánico del Ambiente. Tenemos el certificado ambiental, registro ambiental y las licencias ambientales. Estos tres tipos de, digámoslo así, autorizaciones administrativas, que más adelante vamos, en otros temas vamos a ahondar un poco más en ella. Este tipo de autorizaciones administrativas son las reconocidas a nivel nacional para la operación de actividades, obras o proyectos. A excepción del certificado ambiental que desde la normativa anterior, por ejemplo, el Acuerdo Ministerial 061 y actualmente en el Código Orgánico del Ambiente se mantiene, es de carácter voluntario. Es decir, si yo Diego Muñoz, tengo una actividad, obra o proyecto y es de impactos bajos, tengo que sacar un certificado ambiental. Pero esto queda a decisión mía según la normativa, si lo quiero o no obtener. Claro está, y aquí viene un trabajo muy arduo para las autoridades ambientales. Si bien este certificado es una autorización administrativa voluntaria, no es obligatoria, podemos elaborar campañas o se pudieran elaborar campañas para que las personas también ejecuten las guías de buenas prácticas ambientales y de esta manera todos en las distintas actividades que nosotros podamos ejecutar y que sean catalogadas como de bajo impactos, poder minimizar los impactos que podemos generar. Así sean bajos, ¿correcto? Pero podríamos sumar con estas acciones a que también nosotros podamos cuidar el ambiente en todas estas actividades catalogadas como de bajo impacto ambiental. Ya las otras categorías del registro ambiental y la licencia ambiental tienen su plan de manejo ambiental obligatorio que el proponente debe de proponer a la autoridad ambiental para que sea revisado y aprobado y posterior a aquello se le haga el seguimiento y control ambiental sobre estas actividades establecidas en el plan de manejo. Tenemos tres tipos de permiso ambiental. Otro caso muy oportuno de traer aquí para algunos compañeros es que si bien el certificado ambiental no es obligatorio, existen casos a nivel nacional donde los operadores sí se ven obligados a obtener este tipo de permiso. Más que todo se da en los municipios cuando se va a emitir la patente o el permiso de funcionamiento de nuestros negocios. Uno de los requisitos en las ordenanzas de los municipios es el permiso ambiental. Sí o sí hay que llevar el permiso ambiental y por eso muchos operadores se ven obligados a también obtener su certificado ambiental, aunque la normativa dice que no es obligatorio. Claro está que nosotros como ambientalistas y fiscalizadores ambientales de obras o proyectos debemos precautelar de que si bien la normativa no lo obliga, tratar que sea voluntad de los proyectos donde nosotros estamos cumpliendo nuestras funciones se regularicen y observen las guías de buenas prácticas ambientales que emite la Autoridad Ambiental Nacional para aplicar en nuestros proyectos. De esta manera igual reducir nuestros posibles impactos que pudiéramos generar en nuestras actividades. Y la regularización ambiental creo que está muy ligado a lo que es el tema el concepto de permiso ambiental. La regularización ambiental es ese proceso que se ejecuta para obtener el permiso ambiental. La regularización ambiental, la Autoridad Ambiental Nacional ha establecido que el único mecanismo por donde se pueden llevar los procesos de regularización ambiental es el SUIA, el Sistema Único de Información Ambiental, actualmente llamado CITEA, ¿no? De este nombre, así de manera genérica, podemos llamarle no reglamentada aún o normada aún, porque si nosotros leemos el Acuerdo Ministerial 061, dice
que la plataforma oficial para los procesos de regularización ambiental es el SUIA, no el CITEA. Obviamente que es la misma plataforma, solo que cambia de nombre, pero ahora el MAE de manera interna o cuando socializa algún cambio en la plataforma o algún tipo de problema en la plataforma, le llama CITEA, ¿correcto? Entonces, esto es un nombre que se le ha dado ahora por esta fusión que hubo con el cambio de nombre, ¿no? Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica del Ecuador. Entonces, dentro de la regularización ambiental, cuando nosotros regularizamos nuestro proyecto, obviamente la misma plataforma nos va a identificar nuestro tipo de impacto, en este caso, si es bajo, no significativo o mediano o alto impacto. ¿Correcto? Entonces, en esta categoría donde se ubique nuestro proyecto, la misma plataforma nos va a direccionar si es un certificado ambiental, si es un registro ambiental o si requiere de un estudio de impacto ambiental para obtener la licencia ambiental. Luego viene lo que es el impacto ambiental. Estos impactos ambientales pueden ser positivos o negativos. Todos los impactos ambientales negativos aluden a que en nuestros estudios ambientales, cuando hacemos la identificación y evaluación de impactos ambientales, eh, son aquellos impactos que pueden representar un riesgo o una amenaza para nuestros recursos naturales o nuestros recursos naturales, ya sean los bienes o servicios ambientales que nos brinda la naturaleza. Entonces, todo, toda afectación o todo riesgo o toda probabilidad de ocurrencia de alguna afectación hacia a cualquiera de nuestros recursos naturales, suelo, agua o aire, esto es un impacto ambiental negativo. ¿Por qué? Porque va a mermar o va a afectar la calidad de estos recursos. Puede representar un riesgo para la flora o fauna, inclusive para nosotros los seres humanos. Y el impacto ambiental positivo es aquel impacto que, que maximiza en básicamente las acciones positivas de la ejecución de una actividad, obra, o proyecto. Por ejemplo, un impacto ambiental positivo muy común en las mayorías de los proyectos es la generación de empleo. Obviamente, esto es un impacto social positivo para todas aquellas personas que pudieran verse beneficiadas por una plaza de empleo. Por tal motivo se lo conoce como tal, ¿no? Un impacto positivo. Esta es la gran diferencia entre impacto positivo e impacto negativo. Los impactos positivos a nosotros también perdón, los impactos negativos a nosotros nos ayudan a visualizar por dónde nuestra actividad o proyecto tiene que fortalecer un plan de manejo ambiental. Por dónde este proyecto o esta actividad debe de focalizar todos los esfuerzos tecnológicos, económicos, de talento humano para minimizar aquellos impactos y que el ambiente no se vea afectado por eh, estos posibles impactos negativos o posibles riesgos que vayan a afectar la calidad de nuestros recursos. ¿Correcto? Entonces, no es que si un proyecto, obra o actividad tiene impactos negativos, no se ejecuta. Recordemos, recordemos que nosotros los ambientalistas, nuestra función no es oponernos al desarrollo. Es más, nuestra función es apoyar al desarrollo, pero en pro del cuidado ambiental. No es decir que si yo monto una fábrica o que si yo monto mi actividad, no tengo que tener el cuidado ambiental. Al contrario, ejecuto todos los esfuerzos tecnológicos, los esfuerzos, tecnologías limpias, eh, contrato personal capacitado que me pueda asesorar o que me pueda hacer un buen plan de manejo ambiental o me pueda hacer un buen estudio de impacto ambiental, me pueda hacer un buen seguimiento, control ambiental interno, para que de esta manera yo, para que mi actividad siempre tenga bajo control el seguimiento y sobre todo estar alerta, alerta a prevenir y mitigar cualquier tipo de afectación que pudiera ocurrir en nuestro proyecto. Entonces, eso nos ayuda a la identificación y evaluación de impactos ambientales, identificar estos impactos negativos y
apuntar hacia ellos para minimizar. El desarrollo sustentable, ¿no? Desarrollo sustentable y desarrollo sostenible es un concepto muy, muy familiar entre todos. Son todas son todas esas acciones que el ser humano puede, puede ejecutar para para precautelar que los recursos naturales que actualmente, por ejemplo, Diego Muñoz se puede ir a un balneario, recurso agua, a un disfrute turístico. Entonces, esa agua obviamente no representa un riesgo para la salud aún. Son todas las acciones que nosotros los seres humanos de la actual generación ejecutemos para cuidar estos recursos y garantizar que las futuras generaciones puedan también gozar de la misma calidad de agua que Diego Muñoz estuvo gozando en un balneario turístico, por ejemplo. Que las futuras generaciones puedan también respirar aire puro y no aire contaminado. A eso se refiere el desarrollo sostenible. Entonces, son todas esas acciones sociales, económicas, políticas, incluso culturales, en pro de que las actuales generaciones consuman estos bienes y servicios ambientales, pero con el cuidado debido para que las futuras generaciones también puedan gozar de estos bienes y servicios ambientales en la misma calidad, en el mismo estándar de calidad ambiental con el que gozan las actuales, lo puedan gozar las futuras generaciones. Bueno, aquí he tenido un problemita, percato de que las imágenes por cada concepto no ha aparecido, pero bueno, es porque estoy utilizando un software libre, LibreOffice, me imagino que ese fue de Word a LibreOffice el pequeño alcance por el cual no se puede ver la imagen, ¿verdad? Bueno, continuando con la siguiente diapositiva, vamos hablando ya un poco de lo que es la fiscalización ambiental como tal. A ver, la fiscalización ambiental en el curso de fiscalización ambiental aprobado por el Ministerio del Trabajo, el pensum de estudio alude a lo que es seguimiento y control ambiental, alude a lo que es inspectores ambientales, alude a lo que es un técnico ambiental. Le traigo a aseveración esto porque puede existir la confusión de que al hablar de el curso como su tema de fiscalización ambiental, vamos a hablar netamente de un fiscalizador ambiental. Y existe la confusión porque en anteriores cursos se piensa que, por ejemplo, no es fiscalizador ambiental, por ejemplo, el servidor público que trabaja para una autoridad ambiental, ya sea nacional o de aplicación responsable en territorio. Se piensa que fiscalizador ambiental es la persona que trabaja con un fiscalizador de una obra y que él está dentro del puesto del medio ambiente o del área ambiental y como trabaja para el fiscalizador, él es el fiscalizador ambiental. Entonces, existe esta confusión, ¿verdad? Entonces, fiscalizadores ambientales son la persona que trabaja para un fiscalizador privado de una obra y que él se encarga de la parte ambiental, de fiscalizar los rubros ambientales, de fiscalizar que el proyecto tenga los permisos ambientales, de que el proyecto cumpla con sus obligaciones ambientales del permiso, de fiscalizar que el proyecto cumpla con el plan de manejo ambiental aprobado para la ejecución de tal proyecto. Fiscalizador ambiental también es el funcionario público. Por lo general aquí en Ecuador no se lo llama fiscalizador, lo llama técnico, por ejemplo, ¿no? Un técnico ambiental de una prefectura o del Ministerio de Ambiente. Pero su rol es de fiscalización también, porque cumple desde el sector público, cumple la misma función que cumple el ambientalista que trabaja por una empresa fiscalizadora. Solo que desde diferentes ámbitos y desde diferentes alcances o acciones, ¿verdad? Porque el ambientalista que trabaja por una empresa fiscalizadora vuelvo a repetir, va a velar por el cumplimiento de los rubros ambientales,
de, del plan de manejo que puede tener esa obra, de las obligaciones ambientales, temas legales que tiene esa obra y de velar que tenga los permisos ambientales. Eso hace el técnico ambiental que trabaja por una empresa fiscalizadora sobre una empresa constructora o una empresa que esté desarrollando cualquier tipo de actividad, ¿correcto? ¿Y cuáles las funciones del funcionario público? De que aquí en el Ecuador no se lo llama, por ejemplo, fiscalizador ambiental, no un técnico ambiental. Lo mismo, solo que este técnico ambiental va a velar por el cumplimiento del permiso ambiental, de las obligaciones del permiso ambiental, las mismas funciones del privado, de, de que si este proyecto hizo su proceso de regularización ambiental, etcétera, etcétera, sobre un operador. Ya puede ser una constructora que está haciendo una obra, puede ser una industria, puede ser una hacienda bandanera, puede ser una pista de fumigación. En el caso de la Autoridad Ambiental Nacional, puede ser sobre la hidroeléctrica que se esté construyendo, sobre los pozos de perforación de petróleo, etcétera, etcétera. La misma función, pero en distintos campos, con distintos accionarios. Son fiscalizadores ambientales. El del sector público, que trabaja para una autoridad ambiental, puede llegar hasta lo que son las sanciones administrativas, ¿correcto? Es decir, multar al operador. El fiscalizador ambiental, que trabaja para una empresa fiscalizadora, puede paralizar obras, porque tal vez no se cumple con los rubros ambientales. Por ejemplo, no se cumple con la planificación de los rubros dentro del contrato. Esa es su función. Como también el funcionario del servidor público, el técnico ambiental, también puede paralizar obra, porque tal vez no se está cumpliendo con la normativa ambiental o no tiene permiso ambiental, etcétera, etcétera. Entonces, traigo a esto porque en cursos anteriores he tenido esa idea, esa idea de que, por ejemplo, fiscalizador ambiental es el técnico ambiental que trabaja para una empresa fiscalizadora. Pero fiscalizador ambiental también es el funcionario público que trabaja para una autoridad ambiental, ya sea nacional o de aplicación responsable. Pues en función de esto, que ya tenemos clara de quiénes son los fiscalizadores ambientales, toda persona, ya sea que cumpla sus funciones en el sector privado con una empresa fiscalizadora o en el sector público con alguna autoridad ambiental nacional, son fiscalizadores ambientales. Y la fiscalización ambiental tiene la finalidad de asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales, de las obligaciones ambientales que se adquirieron en el permiso ambiental. Y si el operador o el administrado o el sujeto de control no tiene permiso ambiental, está obligado a cumplir la normativa, a regularizarse, ¿correcto? Entonces, esa es la finalidad de la fiscalización ambiental, asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales. Esto por lo general, como ya le he venido haciendo un preámbulo, alude a procesos ex post, una terminología ex post, la traigo aquí, podemos decir, pero si ya estamos agosto de 2022, por ejemplo, y estos términos ex post, ex antes, no, ya en el Código Orgánico del Ambiente ni siquiera aparecen, peor, en el reglamento al Código Orgánico del Ambiente. Mucha terminología que vamos a utilizar aquí, mucha terminología que vamos a utilizar aquí, vuelvo a repetirles, en función del pensum que está aprobado por el Ministerio del Trabajo. Entonces, te da lo que ha sido aprobado en el Ministerio del Trabajo. Y este pensum estamos hablando que fue hace unos años atrás, ¿correcto? Pero no quiere decir que estemos desactualizados. Estamos, en este caso del término proceso ex post, estamos diciendo que actualmente, cuando yo voy a regularizar un proyecto, obra o actividad, no me pregunta la plataforma suya si es ex post o ex ante. Anteriormente sí me preguntaba la plataforma. Actualmente la plataforma ya fue adecuada a la nueva normativa, que es el Código Orgánico del Ambiente, el reglamento del Código Orgánico del Ambiente, y ya no me pregunta si es un proceso ex post o ex ante, ¿correcto? Pero
Sí es importante mencionarlo aquí en la diapositiva porque término que está dentro del pensum y obviamente hay que tocarlo para que cuando ustedes den la prueba, yo sé que todos ustedes lo manejan, pero igual tenerlo presente de que puede salir en las preguntas de evaluación que nos toma el Ministerio del Trabajo. Entonces, ex post quiere decir aquellos procesos, perdón, aquellos proyectos, obras o actividades que ya tienen su construcción y están en etapa de operación, ¿correcto? Es decir, ya estoy operando y no tengo mi permiso ambiental. ¿Qué hago yo aquí? Tengo que cumplir con la normativa. Soy objeto de fiscalización ambiental por parte, en este caso, si es una industria, por ejemplo, ¿no? Yo soy el dueño de la industria. En la parte privada, por lo general, por lo muy general, yo mismo construyo, el fiscalizador soy yo mismo. No necesito contratar otra empresa fiscalizadora que lo haga por mí. Muy distinto es en el sector público, ¿correcto? Entonces, yo monto mi industria y la pongo en operación, yo puedo ser objeto de fiscalización por parte de una autoridad, donde me van a exigir en primer lugar el permiso ambiental. Es por tal motivo que la fiscalización ambiental nos dice que alude a procesos ex post, a procesos que están en construcción, es decir, ya se encuentran en una de las fases, en construcción, operación, mantenimiento y cierre inclusive, porque yo también para cerrar mi actividad tengo que tener la aprobación de la autoridad ambiental. Entonces, todos estos proyectos ex post, en cualquiera de sus fases que se encuentren, deben de cumplir con las obligaciones. Una de las, digámosles así, tratemos de adentrar un poco de las funciones de la fiscalización ambiental, es la evaluación y monitoreo de la calidad ambiental. Algo muy importante, una herramienta muy importante para los fiscalizadores ambientales, para los técnicos ambientales, es la evaluación y monitoreo, ¿correcto? El monitoreo, el monitoreo es aquel proceso según la normativa ambiental, que se realiza sobre los recursos naturales, en este caso para medir el estándar de calidad ambiental del recurso, ya sea del suelo, del agua o del aire, y de los aspectos ambientales, es decir, de los procesos generadores o resultantes de mi actividad, obra o proyecto. Por ejemplo, generación de aguas residuales, generación de ruido, se me ocurre, emisiones a la atmósfera, etcétera, etcétera. Entonces, esta evaluación sobre el estándar de calidad ambiental y los aspectos ambientales, nosotros tenemos que hacerlo de manera constante, monitorear de manera periódica. Por eso que la normativa ambiental, en el caso del Ecuador, establece periodos para presentar las auditorías ambientales, los informes ambientales de cumplimientos, los informes de monitoreos, informes de gestión, etcétera, etcétera. ¿Y qué se hace en estos instrumentos? Que son herramientas de fiscalización ambiental, son herramientas de seguimiento y control ambiental. Hacen lo que dice aquí, evaluación y monitoreo. Por ejemplo, un informe ambiental de cumplimiento o en una auditoría ambiental de cumplimiento, yo evalúo el cumplimiento de la normativa ambiental, del plan de manejo ambiental, de las obligaciones del permiso ambiental. ¿Y en base a qué evalúo? En base a que si tengo, eh, en base a que si tengo evidencia, ya sea documental o a través de inspecciones in situ, si cumplí o no cumplí con aquellas obligaciones ambientales. ¿Correcto? El monitoreo, que es el periódico constante, puede ser respetando los periodos que establece la autoridad ambiental para la presentación, para revisión, análisis y pronunciamiento, o puede que yo como operador o como administrado o representante legal de mi actividad, obra o proyecto, lo haga de manera interna, qué sé yo, semanal, se me ocurre mensual, trimestral o semestral, para de esta manera yo tener un control también de cómo están desarrollándose mis actividades y si estas actividades que yo estoy desarrollando están generando algún incumplimiento de la normativa y poder de manera interna poder
tomar todos los correctivos necesarios para que cuando venga un fiscalizador ambiental a pedirme cuentas o resultados sobre el cumplimiento de mi plan de manejo, obviamente yo ya tenga todos los correctivos realizados y poder presentar evidencias documentales, evidencias a través de una inspección, por ejemplo, registros fotográficos del cumplimiento de todo lo ejecutado para cumplir con la normativa. La supervisión también es un instrumento importante. Aquí viene el tema de, por ejemplo, las inspecciones de seguimiento y control ambiental. Estas inspecciones de seguimiento y control ambiental pueden ser ejecutadas en cualquier momento por parte de una autoridad ambiental. Ahora, por parte de una persona, de un técnico ambiental que trabaja en una empresa fiscalizadora, la supervisión puede ser a diario, porque a diario se dedica a ese proyecto. La supervisión tiene que ser sobre el cumplimiento de los rubros ambientales y de lo demás que hemos hablado, normativa, plan de manejo en el caso que exista, o el cumplimiento de la guía de buenas prácticas ambientales en proyectos, etcétera, etcétera. Esta supervisión debe ser realizada por un técnico, obviamente, o una persona que conozca de la normativa ambiental y de todas las obligaciones que acarrea la ejecución de determinada obra o proyecto. Porque aquí también tenemos que tener en claro tema sectorial. No es lo mismo ejecutar un control, por ejemplo, sobre una actividad agrícola. No es lo mismo ejecutar un control sobre, por ejemplo, el sector hidrocarburos, ya sea perforación o comercialización de hidrocarburos. No es lo mismo ejecutar el seguimiento y control ambiental sobre, se me ocurre, el sector de telecomunicaciones, en el tema de estación base celular, las antenas de celulares, por ejemplo, ¿correcto? Tienen su normativa sectorial. Cuando yo voy a ejecutar este seguimiento y control ambiental, tengo que tener a la mano o tener conocimiento de la normativa sectorial sobre el proyecto, porque muchas veces, por ejemplo, en el sector hidrocarburo, varían cierto tipo de periodos en obligaciones, pero no es porque no es porque exista algún tipo de incumplimiento al Código Orgánico del Ambiente. Es más, el Código Orgánico del Ambiente dice, estos son los periodos para determinadas obligaciones y observando lo que determina la normativa sectorial. Entonces tenemos una normativa madre que nos dice cómo, cuándo podemos hacer supervisión y también tenemos que observar la normativa sectorial para no caer en incumplimientos nosotros como fiscalizadores a la normativa y poder hacer más eficiente y eficaz el seguimiento y control ambiental, la fiscalización ambiental básicamente. Otra de las funciones o, o finalidades que tiene la fiscalización ambiental es la sanción. ¿Cómo nosotros como fiscalizadores ambientales podemos sancionar a determinado proyecto que se encuentre incumpliendo la normativa ambiental? Es a través de los mecanismos de seguimiento y control ambiental. No simplemente porque Diego Muñoz dice el proyecto Industrias Muñoz, pasé por la vía y ya está incumpliendo. Porque vi desde afuera está incumpliendo. Hay que ejecutar los mecanismos, las herramientas de seguimiento y control ambiental para poder de esta manera nosotros determinar una posible sanción. ¿Correcto? Nosotros como fiscalizadores debemos documentar los hallazgos, las no conformidades, etcétera, etcétera, para de esta manera motivar a una posible paralización de obra, paralización de actividades o sanciones económicas, ¿correcto? Y no todo es malo en la fiscalización ambiental. No es que la fiscalización ambiental es mala. Bueno, sería mala para todos los operadores o los administrados que no quieren cumplir con la normativa. Bueno, a ellos sí les va a molestar
que le llegue una visita de un inspector ambiental o de un fiscalizador ambiental o de aquellas constructoras que se dedican a ejecutar contratos y no les gusta cumplir con rubros ambientales o no les gusta cumplir con la normativa ambiental de su proyecto, obviamente le va a molestar que el fiscalizador ambiental de esa obra esté, esté llegando a cada rato a realizar visitas a las actividades. Pero nuestra función dentro de la fiscalización ambiental, en mal término, es si llegamos a una sanción, porque quiere decir que las actividades, obras o proyectos, o en el número de proyectos, no están cumpliendo con la normativa ambiental, ¿correcto? Entonces es por eso que conlleva un tipo de sanción, es como un llamado de atención. Recordemos que si a nosotros nos tocan los bolsillos es cuando ahí prestamos atención a aquello que nos están diciendo. Entonces, la autoridad ambiental o el fiscalizador ambiental siempre tiene que notificar aquellos hallazgos y obviamente existen los tiempos, existen los tiempos para poder responder y cuando no se responde o no se subsanan aquellas no conformidades, obviamente es cuando ya vienen los procesos sancionadores. Pero como les decía, no todo es malo. La fiscalización ambiental también tiene que tener como finalidad la aplicación de incentivos. Porque de qué nos vale a nosotros vivir multando o vivir sancionando a operadores o administradores y a los que cumplen qué. Hay que incentivarlos. Es más, a los que incumplen también hay que incentivarlos. Proponerle medidas o proponerle, como la palabra dice, incentivos. ¿Para qué? Para que ellos cumplan con la normativa. Se me ocurre, no estoy diciendo que así sea, se me ocurre, por poner un ejemplo, a quienes operadores o administrados que se encuentren cumpliendo, por ejemplo, con el 100% del plan de manejo ambiental determinado a través de ya sea de un informe ambiental de cumplimiento o de una auditoría ambiental de cumplimiento, se me ocurre, quedará exento de pagar las tasas por revisión y de gestión de este trámite. Se me ocurre. Es un incentivo económico. Tal vez insignificativo para muchos, para las grandes corporaciones económicas, pero significativos para los pequeños productores, que muchas veces, no los estoy justificando, que muchas veces no cumplen con el plan de manejo, la normativa ambiental, porque requiere de inversión económica. Entonces, no hay a veces la parte económica como para ejecutar este tipo de actividades. Repito, no lo estoy justificando, pero puede darse, todo es dable en las situaciones en las que nos encontramos. Entonces, aplicar un tipo de incentivo que tal vez no se les cobra este tipo de tasa administrativa, y es que cumplen el 100% del plan de manejo ambiental. Entonces los estamos llamando, hey, mire, cumplan su plan de manejo ambiental, tal vez no es muy costoso, cúmplanlo al 100% y cuando ustedes presenten la auditoría ambiental, no se les va a cobrar ningún tipo de tasa administrativa que puede llegar mínimo 200, por lo general son 160 en seguimiento y control ambiental, estamos hablando casi de $400, ¿verdad? Entonces, es un ejemplo de cómo podemos incentivar. Otro tipo de incentivo, esa es en la parte económica. Otro tipo de incentivo también son los reconocimientos. Por ejemplo, la Autoridad Ambiental Nacional da el incentivo, la certificación de punto verde. Entonces, como empresa, cumplimos un sinnúmero de requisitos, de requerimientos y nos certificamos como punto verde. Es decir, ejecutamos guías de buenas prácticas ambientales en nuestra empresa. Entonces, esto nos incentiva también como administrados a cumplir o a ejecutar todas aquellas medidas en pro de reducir nuestros impactos. Y esta certificación nos da un galardón a nuestra institución. Entonces, esto también es un incentivo. Entonces, no es que es mala la fiscalización ambiental. La fiscalización ambiental también tiene esta aplicación, la de incentivos. Obviamente, quienes ya no cumplan con la normativa ambiental, se le quita, por ejemplo, el certificado punto verde, se le da de baja, si no cumplen, si no mantiene esa conducta ambiental. Y si
la persona sigue incumpliendo la normativa en temas económicos, pues, y en el tema ya de residencia y si se lo multó antes, por ejemplo, por una no conformidad menor, obviamente posterior se lo va a multar por ya una no conformidad mayor y la multa va a crecer. Eso es, estimados amigos, en el tema de la finalidad de la fiscalización ambiental. Vamos hablando un poco ya más, acentuándonos en lo que les hablaba en antes, en lo que pasamos las diapositivas, de que existía ese concepto de que solo fiscalizador ambiental es persona que trabaja en el sector privado para una empresa fiscalizadora. Pero es que la fiscalización ambiental alude a un sistema nacional donde se ejecutan todos los procesos de regularización, seguimiento y control ambiental. Y obviamente esto incluye al sector público y privado. No hay que tampoco separar de aquello. Ambos sectores, el público y el privado, desde sus competencias cumplen el rol de fiscalización. Y todos van a mirar el objetivo, que es el velar por el cumplimiento de las obligaciones o de la normativa ambiental. Hablemos un poco del SUMA, del Sistema Único de Manejo Ambiental, ¿no? El Sistema Único de Manejo Ambiental es la entidad rectora, el Ministerio de Ambiente y Agua del Ecuador. Bueno, aquí tengo este término, la diapositiva la elaboré cuando era Ministerio de Ambiente y Agua del Ecuador, aún no de Transición Ecológica, actualmente MATE. La Autoridad Ambiental Nacional, MATE, es la encargada de ejercer de forma eficaz y eficiente la rectoría de la gestión ambiental, garantizando una relación armónica entre los ejes económicos, social y ambiental. La Autoridad Ambiental Nacional es la que emite la política pública nacional, es decir, cómo vamos a llevar la gestión ambiental en nuestro territorio nacional. Bajo estas políticas se rigen el resto de gobiernos autónomos descentralizados. Claro está, estos GACs provinciales o GACs cantonales elaboran su propia ordenanza, pero lo hacen observando la normativa pública nacional emitida por la máxima autoridad, en este caso el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. ¿Correcto? Eh, Tiene la potestad sancionadora también el Ministerio de Ambiente, la Autoridad Ambiental Nacional. No porque se haya transferido determinadas competencias a los GACs provinciales, quiere decir que el Ministerio de Ambiente no tiene la potestad sancionadora. Hay sectores, lo declarado de tutela estatal, como los sectores estratégicos, declarados constitucionalmente que son de tutela estatal, que son de exclusiva competencia de la Autoridad Ambiental Nacional. Obviamente sobre ellos tienen la potestad sancionadora, la potestad fiscalizadora, la potestad también de incentivos, todos los proyectos o actividades. ¿Ya? Claro está. Claro está que el Ecuador vivió una transformación en temas de descentralización de competencias, entre una de ellas la gestión ambiental. El Ministerio de Ambiente transfirió determinados sectores, en este caso el sector agrícola, otros sectores, dentro de otros sectores se encuentra el sector agrícola, industrial, de servicios, etcétera, etcétera, para que los gobiernos autónomos descentralizados provinciales ejecuten los procesos de regularización, seguimiento y control ambiental. Y la potestad sancionadora también. Por eso los GACs provinciales, en su ámbito fiscalizador, al determinar omisiones a la normativa ambiental, puede ejecutar la potestad sancionadora, es decir, sea a través de actos administrativos o sanciones administrativas, perdón, y sanciones económicas. Este proceso de transferencia de competencia se lo realizó o se lo empezó a cristalizar en el año 2015, donde el CNC, el Consejo Nacional de Competencia, emitió una resolución, la 005, en donde dijo que los GACs acreditados tenían las competencias de regularización, seguimiento y control ambiental. Entonces,
Pero recién en el año 2016, 2017 se cristaliza todo este proceso de transferencia de competencias y es donde ya los GAC provinciales, ya con los expedientes en sus archivos, pueden empezar el rol fiscalizador, el rol de seguimiento y control ambiental y el de regularización también, ¿correcto? Entonces, este es el SUMA. El SUMA lo constituye las autoridades ambientales a nivel nacional. La Autoridad Ambiental Nacional MATE, GACs provinciales, los GACs cantonales que también tienen competencia en temas de áridos y petrio, para lo que es la minería artesanal. Todos los GACs cantonales que se encuentren acreditados son Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable y tienen esta competencia, ¿correcto? Entonces, estas autoridades conforman el SUMA, el Sistema Único de Manejo Ambiental. Pero la rectora es el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. En ausencia de una autoridad ambiental de aplicación responsable, ya sea porque en territorio no se encuentre acreditada o en territorio exista la ausencia, es decir, no se ejerza la función fiscalizadora por parte de esta autoridad, el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica tiene la competencia de poder también ejercer esta función, porque es la rectora y es la Autoridad Ambiental Nacional. Tenemos aquí los ámbitos de la fiscalización ambiental. Ya hemos hablado también de sectores, ¿verdad? La fiscalización ambiental, eh, en los ámbitos hablamos de sectores. En el caso de sectores estratégicos, la entidad rectora y sectores productivos, la autoridad ambiental de aplicación responsable. Eh, Aquí se me escapó el tema de áridos y pétreos, minería artesanal, los gobiernos, la autoridad ambiental de aplicación responsable, en este caso los gobiernos autónomos y centralizados municipales. Y persigue cumplimiento de las obligaciones ambientales y protección del medio ambiente. Cuando nosotros hablamos de cumplimiento de obligaciones ambientales, estamos hablando de la protección del ambiente. La normativa ambiental fue creada para proteger el ambiente y los procesos de regularización, seguimiento y control ambiental están encaminados a proteger el ambiente, a identificar cuáles son esos posibles daños para poder disponer a través de cualquier organismo fiscalizador el cumplimiento de alguna medida, de un plan de acción o de medidas de compensación, medidas de remediación, etcétera, etcétera. Los servicios de fiscalización incluyen a personal y equipos, ¿correcto? Porque yo para hacer un monitoreo, por ejemplo, si yo quiero determinar si mis descargas líquidas se encuentran sobre los límites máximos permisibles, obviamente no lo puedo hacer de manera visual. Tengo que tener equipos, tengo que tener disponibilidad de equipos tecnológicos también para poder monitorear y que estos resultados sean fiables y poder decir como fiscalizador ambiental de manera documentada, sustentada, el hallazgo o la no conformidad que se pueda identificar. Y personal, pues porque tenemos que tener personal capacitado dentro de nuestras empresas constructoras o fiscalizadoras o dentro de nuestras autoridades ambientales para que puedan emitir un criterio en función de las evidencias, en función de los hallazgos, poder emitir un criterio mediante un informe técnico motivando para que se puedan tomar los correctivos del caso, las medidas, las acciones, etcétera, etcétera. La eficacia y la fiscalización ambiental requieren un marco jurídico adecuado. Ya lo hablamos cuando estuvimos revisando un poco los conceptos. Como fiscalizadores ambientales necesitamos de un conjunto de herramientas jurídicas. Ese va a ser nuestro apoyo para emitir algún tipo de sanciones económicas o administrativas o herramientas jurídicas también para emitir incentivos. Como autoridad ambiental nacional, tiene que crear, por ejemplo, para el tema de punto verde, hablando ya un poco de que la fiscalización ambiental no de todo es malo, no es de todo es sancionadora, también es para emitir incentivos. Se crean manuales, se crean procedimientos, normas para poder aplicar algún tipo de certificación, como en el caso de punto verde. Entonces, estas normas o estos procedimientos, perdón, este procedimiento o este instructivo
obviamente requiere de un sustento legal, del por qué se emite un incentivo, de por qué se emite algún tipo de certificación incentivando a la empresa a continuar con sus buenas prácticas ambientales, etcétera, etcétera. Entonces, necesitamos como fiscalizadores ambientales conocer también y necesitamos de un marco jurídico adecuado para de esta manera nosotros hacer efectiva la fiscalización ambiental, ¿correcto? Estos términos que están aquí o estas pequeñas ideas, ideas en la introducción a la fiscalización ambiental, tienen que ustedes tenerla muy bien en cuenta. ¿Alguna pregunta, algún un comentario o en algo que ustedes quieran también aportar? Vamos a estar siempre conectados al chat de Moodle para poder interactuar, ¿correcto? Funciones de la fiscalización ambiental. Función evaluadora, función supervisora y función de fiscalización y sanción. Básicamente lo que ya vimos. La función evaluadora es aquel proceso donde los fiscalizadores evalúan, evalúan el cumplimiento o no de los requisitos, de las obligaciones ambientales, etcétera, etcétera. La función supervisora es la acción de hacer un análisis, ya sea in situ, a través de las inspecciones, un análisis documental, es decir, donde revisamos todos los expedientes que tenga a disposición la empresa para verificar si se cumple o no con las obligaciones, si se cumple o no con el plan de manejo ambiental, si se cumple o no con la normativa ambiental. Esta función supervisora nos ayuda también a la evaluación, porque la evaluación es cumple, no cumple o mis hallazgos, ¿correcto? Y la evaluación también eso es en seguimiento y control ambiental. Pero si nos vamos nosotros a lo que es regularización ambiental, viene una parte ya de lo que son evaluar las actividades de mi proyecto, las acciones de mis proyectos versus los recursos que se encuentran interactuando con mi proyecto. Y de esta forma yo evalúo, identifico primero y luego evalúo los posibles impactos ambientales. La función de fiscalización y sanción, lo que ya dijimos, eh, en la evaluación, es decir, cuando yo determino mi situación actual y la posible situación futura, por la cual yo aplico medidas, es decir, ejecuto un plan de manejo ambiental, velo por el cumplimiento de los procedimientos establecidos en las normas técnicas para evitar generar algún tipo de afectación al ambiente. Y a través de estos dos mecanismos, evaluación y supervisión, se identifica de que hay incumplimientos. Nosotros como fiscalizadores ambientales estamos en la potestad de emitir una sanción. En el caso, perdón, de las empresas privadas, las empresas fiscalizadoras pueden, por ejemplo, paralizar la obra del contratista, emitir un informe al al administrador del contrato para que se observen algún tipo de rubros que tal vez no se están ejecutando. Por ejemplo, alguna actividad del plan de manejo ambiental contemplada en los rubros que no se está ejecutando. Puede paralizar. Eso es una sanción. Asimismo, en el sector público, en lo que corresponde a autoridades ambientales, obviamente ya vienen las sanciones administrativas, que puede ser paralización de obras, y las sanciones económicas. Y en el caso extremo, algo que se nos estaba escapando, las sanciones judiciales también. Cuando ya hay daños o se determina un daño ambiental, ya la autoridad ambiental tiene que remitir esto a la función judicial, porque aquí ya se entra a sancionar con el Código Orgánico Integral Penal. Ya no estamos solo hablando de multas, ya no estamos solo hablando de paralizaciones, ya estamos hablando de penalización, eh, privación de libertad del posible o de los posibles infractores o que incurrieron en el daño ambiental. Entonces,
Estas son las funciones de la fiscalización ambiental, estimados amigos y amigas, que tenemos que tener en claro. ¿Y cuáles son los instrumentos de la fiscalización? También ya hemos venido hablando un poco de ello. Eh, Estas funciones que tiene la fiscalización ambiental o estas funciones que tienen los fiscalizadores ambientales requieren de instrumentos. ¿Cómo yo evalúo? ¿Cómo yo superviso? Y en función de qué yo sanciono. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, para evaluar, si, si mi actividad, obra o proyecto se encuentra cumpliendo con los límites máximos permisibles, yo ejecuto un muestreo y monitoreo. Es una herramienta, es un instrumento de seguimiento y control ambiental. ¿Correcto? Para yo evaluar el cumplimiento del 097A, necesito hacer un monitoreo y muestreo. Y lo que me diga el laboratorio acreditado, yo voy, comparo con las tablas de límites máximos permisibles, por ejemplo, la de descargas a un cuerpo de agua dulce, evalúo si se cumplió o no con la normativa. Pero es en función de un monitoreo, es en función de un documento. Este es un instrumento para verificar y evaluar el cumplimiento de la normativa ambiental en este caso. Ahí existe un sinnúmero, los que están citados aquí en la diapositiva aluden al pensum al pensum, sí, que está aprobado en el Ministerio del Trabajo, pero si nosotros podemos ahondar un poco más a lo que concierne a lo que verdaderamente vamos a ejecutar en campo, en temas obligatorios por el cumplimiento de la normativa ambiental, hablando básicamente, ahí tenemos citados en el Código Orgánico del Ambiente y guarda relación, por ejemplo, con este pensum o con esta bibliografía de que nos da el Ministerio del Trabajo. Por ejemplo, están los monitoreos, que ya hemos visto aquí, están los muestreos, están las inspecciones de control, están los informes ambientales de cumplimiento, las auditorías ambientales de cumplimiento, los informes de gestión, las denuncias, las inspecciones, etcétera, etcétera. No sé si se me escapó uno por ahí, ¿correcto? Pero esos son los instrumentos normados en nuestro país para hacer fiscalización ambiental sobre las actividades, obras o proyectos que son objeto de seguimiento, control y regularización ambiental. Ahora, si yo como operador de un proyecto quiero hacer control ambiental interno, obviamente puedo tomar otros instrumentos, aparte de los ya reglamentados por la Autoridad Ambiental Nacional. Puedo hacer informes mensuales, informes finales, yo fin de mes, puedo armar un cronograma de manera interna, puedo armar un checklist. El libro de obra, más que todo en las construcciones, es la guía, es el paso, el diario a diario de qué acciones se están ejecutando, de qué acciones faltan por ejecutar y cuáles son esas acciones a implementarse para ir cumpliendo con el cronograma del contrato. ¿Correcto? Entonces, todos estos instrumentos, todos estos instrumentos de fiscalización ambiental son lo que nos ayudan a evaluar, a supervisar, en los peores de los casos, a términos de sanciones, incluso también para generar los incentivos. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, quiero premiar, se me ocurre, a una industria, certificarla que es una industria que no descarga sus aguas residuales por encima de los límites máximos permisibles, obviamente yo tengo que tener un documento de prueba, es el monitoreo, el muestreo. Entonces, estos instrumentos también me ayudan para cuando se quiere generar un tipo de incentivo. ¿Por qué? Porque tengo que tener documentado todo este incentivo que se va a emitir. Y tengo que tener documentado todo cuando se va a emitir un tipo de sanción. Que recordemos que los administrados, los operadores o representantes legales de los proyectos también tienen el derecho a la defensa. Y hay que tener pruebas de aquello para que nosotros podamos llegar a buen término en el término de tema de las sanciones administrativas sobre los infractores ambientales. Bueno, otro tema aquí es la- los principios de la fiscalización ambiental.
los principios de la fiscalización ambiental. Todo fiscalizador ambiental, todo técnico ambiental tiene que tener principios. No solo docente, otro profesional. Todos los profesionales, todos los profesionales en las distintas ramas donde nos desempeñemos tenemos que tener principios. Nosotros los fiscalizadores o los inspectores ambientales no estamos exentos de aquellos. Entonces debemos revisar estos principios que tenemos que tener como fiscalizadores o en el ámbito de la fiscalización ambiental. La coherencia. La coherencia es un principio básico y fundamental como fiscalizadores ambientales al momento de ejercer todos nuestros procesos o ejecutar nuestros instrumentos de fiscalización ambiental. Por ejemplo, ser coherente con el instrumento que se va a utilizar para supervisar o evaluar el cumplimiento de aquella normativa o plan de manejo ambiental. Por ejemplo, yo no puedo decir voy a hacer, qué sé yo, una atención a una denuncia cuando ni siquiera existe la denuncia. No hay coherencia, no hay un antecedente coherente sobre el mecanismo de control que se está ejecutando. Por ejemplo, yo no puedo decir, como fiscalizador ambiental, convoqué a un laboratorio solo tiene acreditado, por ejemplo, eh, muestrear y monitorear lo que es recurso agua y no está acreditado para monitorear, qué sé yo, emisiones a la atmósfera. Entonces, no hay coherencia. Entonces, ahí se pierde la coherencia y esto dificulta, es más, complica el seguimiento y control ambiental. Porque si voy por una cosa y llevo otra, siendo incoherente, simplemente no voy a poder ejecutar mi mecanismo de seguimiento y control ambiental. La transparencia. Nosotros como fiscalizadores ambientales debemos ser transparentes. En el sector público más que todo, toda información que se genera es de acceso público. Entonces, nosotros como ciudadanos, cuando ejecutemos, como fiscalizadores ambientales, cuando se ejecute algún mecanismo de seguimiento y control ambiental, todo este expediente puede ser compartido a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque si nosotros revisamos que uno de los mecanismos o uno de los instrumentos de seguimiento y control ambiental es la veeduría ciudadana, ellos pueden solicitarnos información sobre las acciones que hemos implementado como fiscalizadores ambientales. En el caso del sector público estamos obligados a dárselo, ¿correcto? Entonces, tenemos que ser transparentes, detallar todos los hallazgos, todas las no conformidades que nosotros podamos evidenciar, tienen que estar detalladas con evidencia que sustente aquello que estamos describiendo en nuestros informes, porque esto también nos ayuda a transparentar nuestras acciones, ¿correcto? Sobre todo cuando ya hay procesos administrativos. La eficacia y la eficiencia. Como fiscalizadores ambientales no podemos tampoco darnos el lujo, más que todo yéndonos al tema de ambientalistas, por ejemplo, darnos el lujo de no ser eficientes en ejecutar los mecanismos de seguimiento y control. Por ejemplo, se me ocurre, a modo de ejemplo, antes de dar conceptos, la Autoridad Ambiental Nacional, Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, eh, ha recibido una alerta, es decir, una denuncia sobre la posible contaminación de un cuerpo hídrico, ¿correcto? Asimismo, la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable, la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable se ha enterado, ya sea por redes sociales, etcétera, etcétera, sobre aquel percance o sobre aquella alerta ciudadana. Sabiendo de que existen dos autoridades ambientales en territorio, cada una con sus competencias. Si nosotros queremos ahorrar recursos, porque el fiscalizador ambiental también no es que tiene que, sobre todo los recursos, despilfarrarlos. Hay que ahorrar recursos. Esto requiere mucho de la eficiencia que estamos hablando. Entonces, se pueden coordinar acciones para direccionar de mejor manera el seguimiento y control ambiental. Es decir, no,
no ir por separados, Ministerio de Ambiente por un lado, el GAP provincial por otro lado, el fiscalizador tal vez, o el técnico ambiental de esta industria, que se presume se están descargando las aguas que están afectando al cuerpo hídrico, está por su lado, ambos haciendo un recorrido in situ, cada quien por su lado, no. La eficacia y la eficiencia quiere decir de que todos los actores, ¿ya?, menorar recursos, temas económicos, para poder ejercer ese control y seguimiento ambiental y unificar, ya sea en mesas técnicas o en inspecciones conjuntas, el instrumento que se utilice, ya sea inspecciones, muestreos, monitoreos, etcétera, etcétera, para ejercer el seguimiento y control ambiental sobre el operador. Y de esta manera compartir acciones y fortalecer el seguimiento y control ambiental. ¿Por qué digo fortalecerlo? ¿Por qué? Porque a través de una inspección conjunta, en donde están ambas instituciones, las que nombré, incluido el técnico ambiental de la empresa, y si hay un fiscalizador ambiental en la empresa, mejor, poder llegar a acuerdos, a consensos, a actas de compromiso, donde vaya a remediar o a corregir aquella posible infracción que se haya cometido. Entonces, la eficacia y la eficiencia en los fiscalizadores ambientales, como en todo campo ocupacional, tiene que ser uno de los principios básicos para ahorrar recursos, vayan a consumir por ejercer ese control y seguimiento ambiental, al ahorrar recursos. Por ejemplo, temas de combustible. Estamos también minimizando las emisiones a la atmósfera. Y al hacer inspecciones conjuntas, estamos garantizando que a través de una sola inspección conjunta interinstitucional salgan las disposiciones al operador y de esta manera no exista tal vez alguna confusión de competencia o alguna intromisión de competencia, etcétera, etcétera. Y la efectividad nos va a traer eso, que a través de todas estas acciones que nosotros emprendamos como fiscalizadores ambientales. Aquí tenemos que tener algo bien claro como fiscalizadores ambientales. Porque yo sea el técnico ambiental, no quiere decir que yo sea el competente en toda la rama. Recordemos que la parte ambiental es interdisciplinaria. Partamos de ahí en primer lugar. Por ejemplo, el mismo caso de que hay una posible contaminación de un recurso hídrico, correcto, como autoridad ambiental voy. Pero no quiere decir que con que yo vaya como autoridad ambiental, mis acciones vayan a ser efectivas sobre todo el problema que se haya presentado, social, ambiental, tal. Entonces, por ejemplo, si este recurso hídrico que posiblemente se contaminó es captado, por ejemplo, para una planta de tratamiento perdón, por una planta de agua potable, para una planta de agua potable, entonces yo tengo que también convocar a esta inspección en la empresa de saneamiento y agua potable de ese municipio. Tengo que convocar también al Ministerio de Salud, por ejemplo, ¿correcto? ¿Para qué? Para que se monitoree esas aguas y ver si el agua que va, por ejemplo, al grifo cumple con el estándar de calidad para consumo humano. Entonces, ahí entra también el Ministerio de Salud. El Ministerio de Ambiente o la autoridad ambiental, ustedes me podrán decir, también maneja en el 097A el estándar de calidad para consumo humano. Sí, perfecto, lo manejamos. Vemos los parámetros. Pero qué mejor que la autoridad en temas de salud certifique que esa agua está apta para el consumo humano o no está apta para el consumo humano. Entonces, nosotros como fiscalizadores ambientales podemos involucrar a otras instituciones competentes para hacer de mucho más efectivo el seguimiento y control ambiental. Por ejemplo, se me ocurre ahí un tema de fumigaciones aéreas, por ejemplo. Ahí existe la denuncia ciudadana. Ubican la denuncia en la autoridad ambiental. La autoridad ambiental va a hacer su inspección sobre la actividad, sobre la plantación, sobre el cultivo. Pero ¿quién puede de mejor manera
monitorear el vuelo de la avioneta, por ejemplo, la Dirección de Aviación Civil. Pedimos información a la Dirección de Aviación Civil. Y ahora, ¿quién nos garantiza de que el producto químico que fue dispersado sobre estas instalaciones, por ejemplo, sea autorizado por el Ministerio de Agricultura? Pues ahí convocamos al Ministerio de Agricultura a que nos certifiquen si ese producto que se está utilizando, por ejemplo, está o no prohibido para su uso en el Ecuador. Eso es competencia del Ministerio de Agricultura. Como autoridad ambiental, pues bueno, vamos a ver si se cumple con las franjas de seguridad, vamos a ver si se cumplieron con el tema de alertas para la fumigación, vamos a ver si se dispusieron todas las obligaciones. Está en el acuerdo interministerial para el saneamiento ambiental agrícola, para el tema de productores, el tema de prestadores de servicios de fumigación, el tema de proveedores, en el caso de productos químicos. Entonces, aquí entra un sinnúmero de instituciones. Pueden entrar hasta salud. Porque, por ejemplo, si un ciudadano en campo nos dice a nosotros, a la autoridad ambiental o al Ministerio de Agricultura o, o al técnico ambiental también de la empresa, dice, no es que a mí esta actividad, la fumigación, a mí me causó cáncer, por ejemplo. Suele decir mucho esto a las personas. O me causó una alergia. Yo puedo ser el fiscalizador ambiental, yo puedo ser el- el técnico ambiental en la provincia que me designaron a atender esta denuncia, pero no quiere decir que yo pueda certificar de que ese químico está afectando la salud de esa persona. Podemos conocerlo porque nos preparamos, etcétera, etcétera. Podemos conocernos tal vez porque vemos que hay alguna literatura del caso, pero quien tiene que documentar aquello, tiene que hacer una valoración médica es el Ministerio de Salud. Ellos son los médicos, no somos nosotros. Entonces, la fiscalización ambiental tiene que ser efectiva. Y cuando existen problemas ambientales, involucran otros factores como el social, por ejemplo, podemos convocar a otras instituciones competentes para que de esta manera nosotros poder garantizar que nuestro seguimiento y control ambiental es eficiente, porque no solo queda en donde yo le dispongo al operador, señor operador, ubique la franja de seguridad, ubique las alertas, en qué fecha va a ser las fumigaciones, sino que también yo le doy esa seguridad a la comunidad de que si esas actividades de fumigación son o no las que verdaderamente están afectando su salud. Y eso lo va a certificar el Ministerio de Salud a través de una valoración médica. Le puedo emitir una respuesta a la comunidad que ubica la denuncia diciendo que el Ministerio de Agricultura certifica de que los productos utilizados son los autorizados o no son los autorizados, por ejemplo. Y obviamente ahí vendrán las sanciones sobre los productores que solicitan la fumigación de este servicio, de este producto, y sobre también los importadores, etcétera, etcétera. Entonces, de esta manera yo hago eficiente y efectiva mi fiscalización ambiental, porque doy respuesta en todos los ámbitos, no solo en el ambiental. Y recordemos que la parte ambiental es interdisciplinaria. Y la mejora continua, cuando nosotros, como les decía, la fiscalización ambiental no quiere decir que siempre va a ser mala. Cuando nosotros a través de cualquier mecanismo de seguimiento y control ambiental identificamos, identificamos algún incumplimiento o identificamos de que nuestros procesos productivos están generando algún tipo de afectación al ambiente, obviamente tomamos mejoras, implementamos mejoras, planificamos mejoras, ejecutamos mejoras para lograr objetivos. En este caso, sea que esta mejora continua vaya enfocada a bajar los límites máximos permisibles de descargas líquidas, los límites máximos permisibles de emisión a la atmósfera, etcétera, etcétera. Entonces, estos son los principios de la fiscalización ambiental como tal que tenemos que nosotros tener muy en cuenta como fiscalizadores ambientales para garantizar, para garantizar que la fiscalización ambiental llegue a buen término. En este caso,
a precautelar. A precautelar los recursos naturales que se mantengan en un buen estado, en un buen estándar de calidad ambiental. Aquí tenemos lo que establece la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OSEC, que publicó el kit de herramientas de la fiscalización y cumplimiento ambiental. Aquí están estos 12 criterios que nos establece la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Es importante que lo analicemos cada uno de ellos. De este voy a ubicar un taller, básicamente de lectura y posterior respuestas a un pequeño cuestionario ahí, para que nosotros nos empapemos de este KIC, estas herramientas de la fiscalización y cumplimiento ambiental, que nos dice la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y poder también cumplir con, está en el pensu del Ministerio del Trabajo, pues y tenemos que tenerlo muy bien en cuenta porque puede ser objeto de preguntas por parte del Ministerio del Trabajo. Entonces, de este temita aquí no voy a alargar en honor al tiempo. Vamos a hacer un taller que tendrá que desarrollarlo aquí en la plataforma Moodle. Bueno, el fiscalizador ambiental. Hemos hablado un poco más del concepto de fiscalización como tal. Y bueno, hemos abarcado también que quien ejecuta la fiscalización es una persona acreditada, es una persona que está avalada, profesional en el área y que conoce del tema y ejecuta cualquiera de las herramientas o de los instrumentos que hemos visto de fiscalización ambiental. Entonces, ¿quién es el fiscalizador ambiental como tal ahora? Es el que ejerce el control y seguimiento ambiental de un proyecto, obra o actividad. Es la persona, ya sea en el sector público o privado, que ejecuta todas estas herramientas que hemos venido conversando. Tiene la función de inspeccionar, comprobar, examinar, aceptar o rechazar cualquier trabajo o componente de un proyecto. En el sector público, por ejemplo, se da mucho de que los fiscalizadores ambientales eh, eh, emiten un pronunciamiento, ya sea de aceptación o rechazo, por ejemplo, de un documento, de un informe ambiental de cumplimiento, de un monitoreo, de una auditoría, etcétera, etcétera. Entonces, a esto se refiere cuando puede aceptar o rechazar cualquier trabajo o componente de un proyecto. Asimismo, revisa y emite un pronunciamiento de los estudios de impacto ambiental. Entonces, ahí se describen todos los componentes, todas las fases del proyecto. Por tal motivo, esto es objeto de inspección, de comprobación, incluso de examinación también para ver o verificar que toda la información que se ha documentado sea la verdadera, o sea, la idónea y no se esté falseando o mintiendo a la autoridad ambiental. Recordemos que falsear o mentir a la autoridad ambiental es netamente responsabilidad del operador y del técnico o consultor ambiental que elabora el documento. El fiscalizador ambiental tiene la obligación de conocer en detalle los documentos relacionados a la gestión ambiental y social del proyecto, así como garantizar que el proyecto reciba un trámite ambiental adecuado. Correcto. Por ejemplo, yo trabajo por una constructora, trabajo para una empresa fiscalizadora. Soy el técnico ambiental de la empresa fiscalizadora. Obvio, esta es una de mis funciones principales. Velar, o si trabajo para la empresa constructora, velar de que el proyecto que vamos a ejecutar tenga el trámite ambiental adecuado, es decir, obtenga la autorización administrativa ambiental adecuada. ¿Por qué? Porque esto nos puede evitar algún problema con alguna autoridad ambiental donde nos indiquen, señores, por favor, ustedes han tenido, qué sé yo, un proyecto de menor categoría cuando su proyecto requiere de una licencia ambiental, por ejemplo. Esto es ya incumplimiento de la normativa y puede ser objeto de sanción por haber falseado información. Conocer a detalle los documentos relacionados a la gestión ambiental y social del proyecto. Pues bien, es un factor importantísimo para que nosotros como fiscalizadores o técnicos ambientales en pro de la construcción o desarrollo, ejecución o operación del proyecto, obra o actividad, nosotros podamos conocer todos estos componentes o todo el componente social que rodea nuestro proyecto. Para de esta manera ejecutar mi plan de manejo ambiental, poder llegar a este componente social y garantizar esa armonía o esa relación entre proyecto y comunidad.
para que de esta manera, sobre todo, la comunidad va a estar beneficiada de la ejecución del proyecto y el contratista, al guardar esta armonía en todas las actividades de la ejecución del proyecto, no va a tener problemas, qué sé yo, recibiendo denuncias por tal vez el incumplimiento de algún parámetro, de alguna normativa, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que tener siempre esa buena relación como fiscalizadores o técnicos ambientales con el componente social que rodea mi proyecto y asimismo tener bien claro cuáles son todos esos recursos naturales, todos estos componentes ambientales que también intersectan con mi proyecto. ¿Para qué? Para poder nosotros prevenir que todas nuestras acciones pudieran afectar al suelo, agua o aire. Entonces, para eso sirven la evaluación e identificación de impactos ambientales. Entonces, tengo mis componentes, tengo mis acciones y puedo ejecutar medidas caminadas a reducir estos impactos sobre el ambiente. Conocer y hacer cumplir las leyes, reglamentos y demás disposiciones ambientales. Perfecto. Hemos hablado de que el fiscalizador ambiental tiene esta finalidad, o la fiscalización ambiental tiene esta finalidad, cumplir con las obligaciones ambientales. ¿Y cuáles son mis obligaciones ambientales? Cumplir con la normativa ambiental, cumplir con el plan de manejo ambiental, cumplir con las disposiciones que la autoridad ambiental o el fiscalizador ambiental haya dispuesto de cumplimiento. Debo de velar, debo conocer más que todo, conocer y hacer cumplir estas leyes, estos reglamentos y disposiciones ambientales a los administrados. Estudiar el alcance del proyecto y las especificaciones técnicas previo al inicio de la obra. Esto es en la etapa constructiva, previo al inicio de la obra, todo profesional, ya sea desde el arquitecto, el ingeniero civil, el ambientalista, etcétera, etcétera, deben de armar una mesa técnica, debemos de armar una mesa técnica y bueno, empaparnos de toda la información del proyecto, absolutamente de todo. Esto nos va a ayudar a nosotros a prevenir, a planificar, a planificar nuestras acciones en pro de prevenir los posibles impactos ambientales, en pro de ejecutar acciones que me ayuden a ser eficiente en el cumplimiento de mis medidas ambientales, me ayuda a ser eficiente para poder yo velar por el cumplimiento de las obligaciones ambientales, poder armar mis cronogramas de rutina para poder hacer el seguimiento y control ambiental sobre mi proyecto, obra o actividad. Bueno, aquí también tenemos otro taller, ya tenemos dos talleres para Moodle y más que todo nuestro primer tema que es la introducción a la fiscalización ambiental. Esto se va a detallar en Moodle, va a estar ahí los talleres, por favor. Es de cumplimiento obligatorio completar todas las tareas de Moodle. Es parte de la acreditación. Como capacitador independiente yo tengo que rendir cuenta al Ministerio del Trabajo. Por tal motivo, los invito a que son clases grabadas. Ustedes pueden disponer del curso, desarrollar el curso en el horario que a ustedes más les convenga. Y no solo ver estos videos, no solo hacer las preguntas que tengan que hacer o exponer también sus puntos de vista o argumentar algún tema que ustedes crean que faltó argumentar, sino que también cumplir con las tareas, los talleres, las evaluaciones que se vayan a tomar previo a que vayan obviamente a hacer subidos a la plataforma del Ministerio de Trabajo para que les tomen la evaluación. Entonces, todos estos requisitos yo tengo que reunir para poderlos subir. Entonces, estos talleres, tomarlo con la seriedad del caso, los invito a tomarlo con la seriedad del caso y a completar todo, absolutamente el 100% de las actividades en la plataforma para que no tengamos problemas al momento de finalizar el curso. Muchas gracias. Este ha sido nuestro primer tema, la introducción a la fiscalización ambiental. Alguna duda, alguna consulta más que todo que tengan que hacer, por favor, estaré pendiente del chat de la plataforma para poder responderles. Muchas gracias.